Gracias, voy a ir compartiendo la pantalla con ustedes y en primer lugar pues me gustaría agradecer de corazón, espero que se vea la pantalla, si no fuera así me lo hacen saber por el chat o directamente. eh, Agradezco de corazón la La invitación. invitación. Se oye dos veces, pero no sé cuál es el problema. Agradezco de corazón la invitación de los organizadores. Es un gusto participar en actividades de esta querida Universidad Politécnica del Ecuador. Agradezco también las ponencias que pude escuchar en la tarde de ayer nuestra, la mañana de América, la mañana de ustedes, la conferencia de Óscar Jara, de María Elena Ortiz, de Camila Ponce. Me gustaría también saludar de corazón a algunos de los profesores y gestores de esta universidad. A Juan Cárdenas, el nuevo rector, a Javier Herranz, buen amigo, a Marcelo Farfán, a Juan Pablo Farfán, Juan Pablo Salgado, a Bernardo, a Lucho, en fin, a Jorge Molina, al padre Francisco, a Jaime Padilla, en fin, algunos de ellos fueron compañeros míos de Roma y me une pues una gran amistad. Es a Pepe Juncosa, en fin, bueno, a tantos, pero sobre todo en este comienzo de la conferencia quiero tener un recuerdo muy cariñoso a alguien que para mí no me gustaría olvidar, porque ha sido pues una persona que me impresionó mucho en mis visitas al Ecuador por su trayectoria personal, religiosa, misionera e intelectual. Al padre Juan Botasso, que ahora ya nos contempla desde la otra orilla. El tema de mi conferencia es fundamentalmente revisitar el sistema educativo de Don Bosco, el sistema preventivo, pero en tiempos de crisis global y emergencia educativa. El sistema preventivo, utilizaré indistintamente sistema preventivo y sistema educativo de Don Bosco, sabiendo que el sistema preventivo tiene una prehistoria, tiene un recorrido mucho más largo que lo que fue pues, la vida y las aportaciones de Don Bosco. Yo, por tanto, partiendo de esa base, me gustaría empezar reconociendo que este sistema educativo de Don Bosco tiene actualidad y vigencia, porque se sigue revisitando, se sigue estudiando, se sigue implementando en muchos contextos educativos. En segundo lugar, me gustaría decir que Don Bosco fue, antes que nada, un sacerdote educador. No un educador sacerdote, sino un sacerdote educador. Una persona que desde la fe vio que las necesidades de su pueblo, especialmente las necesidades del sector juvenil, pues eran grandes y puso toda su talla de educador pues al servicio de esas necesidades. Don Bosco decía, trabajar para lograr una juventud bien educada, ya que la razón, la religión, la historia y la experiencia demuestran que la sociedad religiosa y civil será buena o mala según sea buena o mala la juventud. Bien, pues de esta cita y de otras que pudieran cada uno de ustedes aportar, yo creo que se pueden sacar como una serie de hipótesis de trabajo que son las que pretendo de alguna manera desarrollar en el tiempo que me han ofrecido ustedes para poder hablar en esta conferencia. En primer lugar, que el sistema preventivo de Don Bosco puede ser todavía válido en la actualidad, que es de hecho válido en la actualidad. En segundo lugar, que es necesario valorar mucho la función educativa, precisamente hoy en que la educación vive, sobre todo en algunos contextos socioculturales, momentos difíciles. Valorar la función educativa. Y en tercer lugar, he caracterizado la pedagogía de Don Bosco con tres categorías que son fruto de la relectura actual de mis compañeros franceses, de la Escuela de Lyon, de Jean-Marie Petitclerc y de algunos otros intelectuales salesianos franceses que nos hablan de una pedagogía de la alianza, una pedagogía de la confianza, una pedagogía del compromiso. Este era el título de la conferencia. Una primera parte va a ser para considerar que la educación
En algunos contextos puede presentarse como un problema y en una segunda parte voy a ver que la educación es parte o la solución a muchos de los problemas. Hablar de que la educación es problemática, yo creo que no hace falta más que recorrer algunas revistas de pedagogía, entre otras la de nuestro centro educativo, para ver que realmente pues, hay muchos problemas. Decía González de Cardedal, un teólogo, un educador salmantino en Educación y Educadores, decía: en Europa todos enseñamos, pero pocos se atreven a educar, a proponer verdad, enunciar valores, ofrecer ideales de vida personal y proyectos de existencia. O sea, muchos enseñantes, pocos educadores. Muchos enseñantes, pocos maestros, ¿no? Yo creo que por ahí puede ir un vector problemático, una línea en la cual podemos encontrar. Pero ciertamente problemas en el hogar. Las familias encuentran a veces muchas dificultades, no saben cómo educar a sus hijos. En la escuela muchos maestros comparten también esta dificultad. A nivel teórico, muchos estudiosos de las ciencias de la educación y de la pedagogía, pues también defienden lo que otros condenan, defienden posturas que a veces están profundamente encontradas. Esto nos habla de diálogo, pero nos habla a veces también de dificultad para caminar juntos. Entonces, el problema muchas veces no es solo determinar los fines, sino también los medios con que contamos para poder desarrollar esta tarea. Yo creo que podríamos seguir anunciando y enunciando otros muchos elementos problemáticos de la educación en la actualidad. En la ponencia estarán y los podrán leer ustedes, pero yo creo que todo esto conduce a lo que se ha llamado esa categoría de emergencia educativa, que ha surgido en contexto educacional, pero que también la Iglesia la ha recogido, y así el Papa Benedicto hablaba precisamente en estos términos también de emergencia educativa, de crisis, triple crisis en nuestra sociedad, dice Jean-Marie Petitclerc en una obra de 2005, ¿no? Crisis de autoridad, que hace difícil la formación y transmisión de los valores. Una crisis de sentido de futuro que dificulta la planificación y una crisis de socialización. Bueno, pues nosotros creo que podríamos intentar, viendo en profundidad el sistema educativo de Don Bosco, encontrar elementos que nos pueden ayudar para salir al encuentro de toda esta problemática que encontramos, de toda esta problemática que Don Bosco tenía esta percepción, efectivamente, que la educación podría ser parte de la solución y por eso se puso a trabajar en todas estas cosas, ¿no? Bien, a mí me parece que eh, la educación como solución sería pues intentar ver cómo todas las cosas que realmente hoy aparecen en el horizonte, sobre todo esos vectores problemáticos a los que hemos hecho referencia y que apenas me he detenido en ellos, pues pueden encontrar una solución, ¿no? La educación como solución. Yo creo que todos ustedes están convencidos. Ayer la profesora chilena hablaba de cómo estaba surgiendo una nueva juventud con toda una serie de problemática política, sociopolítica en su país, pero que esto es muy común en otros países de América. También aquí en España estamos viviendo un momento de cambio y de cambio, ¿no? Y también en medio de esta crisis sociosanitaria, de esta pandemia, pues algunos sociólogos se animan a hablar de una especie de sociedad fracasada. Hemos fracasado porque algunas de las cosas en las que habíamos puesto nuestra confianza ya no responden realmente a lo que esperábamos de ellas. Creíamos que teníamos la mejor sanidad o una de las mejores sanidades del mundo, institutos de salud, centros médicos, etcétera, y resulta que nos hemos encontrado que la mortalidad ha sido elevadísima, ¿no? Resulta que hemos confiado que el Estado y el Estado nos ha fallado y así sucesivamente. Podríamos decir una sociedad en buena medida fracasada. Por eso es muy importante la educación y una educación
que brota tanto del sector privado como del sector público y que todos juntos buscamos una solución para la sociedad. Por tanto, la educación puede ser, sobre todo ayer el profesor Jara hablaba muchísimo de esto, ¿no? A mí me gusta comenzar cuando hablo de pedagogía, cuando hablo de, pero también de teología y de otros campos, ¿no? Con esta frase del teólogo dominico Edward Schillebeeckx, ¿no? Que dice, todo comenzó con un encuentro, todo comenzó con un encuentro. Unos hombres judíos de lengua aramea y quizás también griega entraron en contacto con Jesús de Nazaret, se quedaron con él y aquel encuentro y todo lo sucedido en la vida y el entorno hizo que su vida adquiriera un nuevo sentido, un nuevo significado. Se sintieron renovados, comprendidos, y esta nueva identidad personal se tradujo en una solidaridad análoga con los demás, con el prójimo. El cambio de vida, de rumbo de sus vidas, fue fruto de su encuentro con Jesús. Todo comenzó con un encuentro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, a veces por haber encontrado en nuestra vida un educador, una educadora, pues ha cambiado nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos jóvenes realmente pues cambian su vida, cambia el rumbo de su vida realmente porque aparece en el horizonte? Don Bosco fue un hombre de diálogo, un hombre de encuentro. Hay un italiano, Claudio Russo, que ha escrito una obrita muy bonita que os recomiendo, donde Don Bosco encuentra a los jóvenes, distintos encuentros con distintos chicos, con distintos esquemas, porque Don Bosco era un buen psicopedagogo también. No se puede abordar a todos los jóvenes de la misma manera, en el diálogo, en el encuentro, ¿no? Todo comenzó con un encuentro. Quizás el más paradigmático de los encuentros es el encuentro con Bartolomé Garelli, ¿no? Con Bartolomé Garelli, que tantas veces hemos estudiado, un encuentro que está en el inicio, y en este encuentro con Bartolomé Garelli podemos hallar compendiados los grandes elementos del sistema educativo de Don Bosco, pero de un modo especial los tres que venimos hablando. La alianza, Don Bosco tiende un puente a ese muchacho frente al sacristán que es violento, que no lo recibe bien, etcétera, etcétera. La confianza, clave para la educación, y el compromiso, ¿no? La alianza. En un mundo marcado por la dificultad de vivir en compañía de jóvenes y de establecer una adecuada relación intergeneracional, Don Bosco anuncia una pedagogía de la alianza. No se trata de hacer cosas por los jóvenes, sino con los jóvenes. Ayer hablábamos de coeducación, de Paulo Freire, de toda... Bueno, Don Bosco no, ante litteram, él no conoció a Paulo Freire, evidentemente, pero Don Bosco entendió que si no cuentas con los jóvenes, y por tanto él partió en su organización educativa pues de aquellas fuerzas, y eran fuerzas juveniles fundamentalmente lo que tenía. También tenía algún sacerdote mayor, pero fundamentalmente eran jóvenes. Él depositó realmente toda la confianza en aquellos jóvenes. Y así se le escuchan algunas frases que pertenecen a nuestro patrimonio educativo y que ojalá se sigan escuchando en nuestros contextos universitarios, ¿no? Sin vuestra ayuda no puedo hacer nada. Fijaros qué bonito esto, ¿no? Sin vuestra ayuda no puedo hacer. Esto lo decía Don Bosco con frecuencia. Y otras veces, es necesario que nos pongamos de acuerdo. Es necesario que nos pongamos de acuerdo. Bueno, pues para establecer esta relación, esta alianza, es muy importante pues tener madera de buen educador y también pues ciertamente algunas ayudas de tipo técnico y algunas otras cosas que las ciencias de la educación nos pueden conceder. Pero al mismo tiempo, estoy poco atento a las diapositivas y también la confianza, ¿no? La confianza. Entonces, sin confianza no hay educación. Sin confianza no hay educación. Este es un principio base de la educación según Don Bosco, ¿no? Solamente la instauración de esta relación de confianza entre los jóvenes y el educador permite fundar la autoridad de este último. ¿Cómo instaurar esta relación de confianza? Don Bosco no proclama ninguna técnica educativa. Se limita a responder a través de lo que él llama la amorevolezza, este cariño, esta cercanía demostrada, esta presencia
constante del educador, que se puede encontrar también en otros educadores anteriores, como Juan Bautista de la Salle o como Marcelino Champagnat, etcétera, etcétera. Pestalozzi también era una persona que estaba convencida de que la educación es un acto de amor y, por tanto, ahí tenemos que poner también toda la carne en el asador. Es fundamentalmente la educación, es tarea, es función de la confianza o en función de la confianza. Don Bosco supo realizar todas estas cosas y al mismo tiempo el compromiso. El compromiso. Es necesario, al establecer esta alianza de la que hemos hablado anteriormente con el joven, también con el grupo, una oportunidad, que veamos en esa alianza una oportunidad para el proceso de socialización, para el compromiso en la transformación de la realidad. Me gusta el título Desafíos juveniles para una transformación social. Sin duda alguna que lo habéis pensado mucho y está realmente, yo creo que es un título que da mucho que hablar, da mucho que pensar, ¿no? Da mucho que pensar. Pero porque aquí tenemos una clave fundamental, frente a la crisis de socialización, frente a ese fracaso social del que hablan algunos sociólogos ahora mismo en Europa y yo me imagino que también en vuestras latitudes, ciertamente tenemos que comprometernos, ¿no?, en una tarea que va más allá de lo que puede hacer una persona. Para esto somos instituciones pues, en las que hay muchísimos educadores, muchísimas personas dispuestas a colaborar y a trabajar. Ciertamente el sistema educativo de Don Bosco tiene otros componentes, pero estos tres recogen algunas de las cosas más granadas de este sistema educativo de Don Bosco. Yo creo que sería bueno entonces que repasáramos. A mí me parece que es fundamental el volver al sistema educativo de Don Bosco, estudiarlo a nivel universitario, seguir implementándolo, haciendo un maridaje con nuevas técnicas educativas, con nuevas perspectivas pedagógicas que van apareciendo y viendo en qué medida el sistema preventivo de Don Bosco va acogiendo todas esos elementos de las nuevas reflexiones, de la nueva filosofía de la educación que en este momento se están realizando. Yo creo que es muy bonito, ¿no? En filosofía hablamos a veces de la historia efectual, es decir, de cómo cuando a un sistema, cuando a un autor, filósofo, pedagogo, quien sea, le cambiamos las preguntas, él nos puede decir nuevas cosas. Si le seguimos repitiendo las preguntas que en su época él mismo se hacía, pues las respuestas serán siempre muy parecidas. Pero no, ¿por qué no cambiar las preguntas? Y esas preguntas nos vienen de nuestro contexto, un contexto en el que hay crisis de autoridad, hay a veces conflictos entre el poder y la autoridad, que no es lo mismo, ¿no? Antes el poder conllevaba autoridad, hoy las personas tenemos que ganarnos esa autoridad en la cátedra, en el trabajo de calle, los educadores sociales, en el púlpito, los sacerdotes. Cada uno tiene que ganar realmente esa credibilidad y esa autoridad en el ámbito de su competencia, en el ámbito de su trabajo, allí donde desarrolla precisamente su labor y su tarea, ¿no? Y hay una crisis grande, yo creo, de credibilidad en las personas en este momento en que nos encontramos, ¿no? Al mismo tiempo, encontramos también, lógicamente, en la familia, pues chicos desilusionados porque sus padres no se entienden, hay problemas familiares, chicos que ven la casa como realmente pues una especie de condena, aunque curiosamente en las encuestas de la juventud española, aún las más recientes, la familia sigue siendo una institución que se salva bastante de la quema, porque otras instituciones quedan como muy por detrás, ¿no? Después, la exclusión social que se produce en muchos contextos en nuestro momento aquí en Europa y también en otros lugares. Después, en la escuela, pues encontramos también algunas dificultades, profesores privados de competencia, la escuela ya no educa lo mismo que en otro tiempo, en el sentido de que los chicos pasan menos tiempo, pero es una institución que no tiene la misma credibilidad que tuvo en otro tiempo.
y la escuela también no logra asumir la misión de promoción social y de educación en la paz. Por tanto, una escuela que promueva la armonía, que promueva la interculturalidad, que promueva el encuentro entre las personas diferentes. Y yo creo que algunas de estas claves nos ayudan a entender que nuestro sistema, el sistema educativo de Don Bosco, realmente pues, tiene solución para todas estas cosas, ¿no? Después el Estado, esta crisis que afecta a la sociedad y pues, particularmente a quienes representan al Estado de diversas maneras, ¿no? Está la crisis de sentido de futuro. En tiempos de Don Bosco, de Madre Mazzarello no era así, ¿no? Generaciones como la nuestra vivieron desde otras claves, confiábamos en el futuro. Yo me acuerdo en mi adolescencia, ¿no? Me pilló toda la transición democrática, pues veíamos cómo íbamos a mejor, salíamos de una dictadura e íbamos viendo que la sociedad con muchas dificultades, entonces estaba el fenómeno del terrorismo de ETA, había muchos problemas, una economía muy ajustada, que estaba saliendo de una época desarrollista, etcétera, pero veíamos que todo caminaba hacia adelante. Hoy algunos jóvenes dicen, una pandemia y no podemos salir de casa y no podemos hacer esto y no podemos... Entonces, yo creo que muy probablemente se está hablando de la generación de la pandemia, estos jóvenes que quedarán marcados realmente por este periodo, por esta crisis sociosanitaria que estamos viviendo en este momento. Hoy no tenemos muy claro el futuro, no tenemos muy claro el futuro realmente, ¿no? Y después a veces los adultos proyectamos una visión un tanto negativa, ¿no? Bueno, pues ante la falta de horizontes a muchos jóvenes, no todos evidentemente, pero hay algunos que optan por la delincuencia, por la toxicomanía, por el suicidio juvenil. En estos tiempos de pandemia se han incrementado muchísimo el número de suicidios aquí en Europa. Y la crisis de socialización que vivimos pues también nos da algunos elementos que nos pueden ayudar a revisar todo esto, ¿no? No acabamos de aprender a vivir juntos, la familia está poco socializada, cada vez funciona menos como una institución social, aunque se le reconozca como lugar base. Y algunos ejemplos pues puede ser el papel de la televisión hace 40 años o simplemente hace 10 o 15 años, ¿no? Y el papel que tiene hoy la televisión para nuestros jóvenes, ¿no? O si queréis, en un sentido más amplio, pues también las redes sociales, etc. Una fechoría de un chaval ayer, la sociedad reaccionaba. Hoy la sociedad pasa, deja que sean los educadores más inmediatos o los padres o los tutores quienes intervengan, ¿no? Hay también en este sentido, yo creo que un pequeño déficit de ciudadanía en nuestro contexto, ¿no? Entonces, el estudio de la socialización debería llegar a verse y a estudiarse en estos tres contextos, la familia, la escuela, la ciudad. Y ninguno de estos entes socializadores pues tienen el mismo peso que en el pasado. Han ido perdiendo fuelle, han ido perdiendo importancia y hoy se encuentran pues con algunas serias dificultades para ser organismos educadores, ¿no? Bueno, la pedagogía de Don Bosco, entonces volvemos a ella, es una pedagogía de la confianza, una pedagogía de la esperanza, una pedagogía del compromiso. Compromiso. Restaurar la autoridad a través de la confianza. Sin amorevolezza no se puede tener confianza y sin confianza no hay educación, nos dice Don Bosco. Esto es muy importante, ¿no? Si los jóvenes tienen confianza en el sistema, en sus educadores, en sus profesores, ahí puede haber realmente educación, ¿no? Una pedagogía de la esperanza. El salesiano educador, el educador salesiano, no se queja del tiempo que le ha tocado vivir. Este es el mejor tiempo de los posibles, podríamos decir, con Lainit, ¿no? Es verdad que a veces nos cuesta decir, y con esta pandemia y con este índice de paro, tanto a nivel general como aquí estamos en Europa, en España en concreto, con un 20 casi por ciento de índice de paro en general y un 40-45 de paro en el sector más juvenil. Con todo esto, ¿nos dices que este es el mejor tiempo de los posibles? Debiéramos pensar siempre que nuestro tiempo es
el mejor tiempo de los posibles. Es el único que tenemos para trabajar. Es el único que tenemos para transformar. Ya no podemos transformar el pasado. Podemos transformar quizás nuestra visión del pasado, pero el pasado no lo podemos modificar. El futuro, de alguna manera, podemos irlo anticipando, pero solo tenemos el hoy, el ahora, el ahora. Y por tanto, yo creo que nuestra visión ha de ser siempre muy esperanzada. Y una pedagogía del compromiso. Sin vuestra ayuda no puedo hacer nada. Con los jóvenes hay que tender puentes siempre, puentes y no muros, ¿no? Yo creo que esto es muy importante para todos nosotros. El sistema educativo de Don Bosco tiene otros pilares que son mucho más conocidos por todos vosotros, por todos ustedes: la razón, la religión, el amor, la asistencia o atención preventiva, el ambiente de familia, es algo muy característico de todos nosotros, de todos nuestros ambientes, ¿no? Bueno, voy a ir concluyendo, ¿no? Voy a ir concluyendo. La metáfora la tomo también de Jean-Marie Petitclerc, como ha sido también un poco el trasfondo de toda mi lectura del sistema educativo de Don Bosco. Y voy a leerla porque me parece muy bonita lo que Jean-Marie Petitclerc. Ya saben ustedes quién es Jean-Marie. Es una persona, no solamente un gran educador, sino también un gran teórico de la educación, una persona que ha pasado bajo los puentes con muchos transeúntes, con personas necesitadas, ha encontrado a jóvenes en diversos contextos, ¿no? Bueno, pues este gran educador, Don Bosco, calificado en la tradición eclesial como padre y maestro de la juventud, con frecuencia se nos presenta en las imágenes populares bajo los rasgos de un equilibrista, un funambulista. He necesitado un poco de tiempo para comprender, dice Jean-Marie, el alcance de esta imagen. Ciertamente recuerdo el hecho de que en su adolescencia a Juanito le gustaba hacer el saltimbanqui para reunir a sus amigos. Hay una explicación más simbólica. El arte de educar no es un poco el arte del funámbulo. Saber decir sí, saber decir que no, poner límites en ocasiones, estar bastante cercanos, pero al mismo tiempo estar también bastante lejanos. Es todo cuestión de equilibrio, de equilibrio. Y por tanto hay estar lo suficientemente cercanos, pero no avasallar con nuestra presencia. Que el joven se sienta en todo momento con libertad para tomar las opciones que crea convenientes. Pues 3 tareas, y termino, que son las 3 tareas que yo creo que en este momento, para poder hacer frente a esos desafíos juveniles y una transformación social. Valorar la función educativa. En un tiempo en que la educación está en crisis, vamos a intentar poner toda la carne en el asador y apostar por la educación. Ustedes lo están haciendo con esa magnífica universidad que no hace otra cosa que creer, ¿no? Después, dotarnos de adecuados instrumentos jurídicos y de todo aquello que nos ayude para que realmente la educación tenga el empaque, tenga la dignidad que se merece, ¿no? Y por tanto también los recursos y todo lo que... Y después un esquema teórico adecuado. Y ahí es donde yo digo, no dejemos de pensar el sistema educativo de Don Bosco. Es lo mejor que tenemos. Decía el Abbé Pierre, dice, vosotros tenéis obras, colegios, centros juveniles para jóvenes, pero no tenéis más que un tesoro, la pedagogía de Don Bosco. En un mundo en que los muchachos son traicionados, disecados, machacados, instrumentalizados, el Señor os ha confiado una pedagogía en la que triunfa el respeto al muchacho, a su grandeza, a su fragilidad, a su dignidad. Conservadla, renovadla, rejuvenecedla. Yo creo que esta es nuestra tarea. Rejuvenezcamos entre todos, revisitemos la pedagogía de Don Bosco. Muchas gracias.